Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, en esta ocasión quiero invitarte que abras tu Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Voy a leer para ustedes, dice la Escritura: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué frase tan interesante y qué frase tan poderosa la que utiliza el apóstol Pablo para iniciar este capítulo 8 a la carta a los Romanos. Dice el apóstol: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué era aquello que daba tanta seguridad al apóstol Pablo para decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? ¿Qué es aquello que logró que el corazón de Pablo estuviera firmemente seguro de que su vida ya había sido liberada del pecado y que ya no había ningún tipo de condenación para aquellos que estamos en Cristo? Y es lo que quiero transmitirte en esta oportunidad. Quiero darte 4 razones fundamentales que nos menciona el apóstol, que traen seguridad a nuestra vida de que ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y quiero remitirme de este versículo que acabamos de leer al versículo 34, donde el apóstol menciona estas 4 razones. Entonces pregunta el apóstol en el versículo 34 del mismo capítulo 8, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces Pablo, después de mencionar en el versículo 1 que no hay condenación para los que están en Cristo, ahora en este versículo 34 pregunta: ¿quién es el que condenará? Y entonces menciona 4 cosas. Número 1, dice Pablo: Cristo es el que murió. Esa es la primera razón por la cual no hay condenación para los que estamos en Cristo. Pero quiero que ahondemos un poquito en estos cortos minutos. ¿Qué se refiere el apóstol? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir cuando dice Cristo es el que murió? Hay algo muy importante, y es que en la muerte de Cristo, Cristo tomó el lugar que nos correspondía a la raza humana. Es Cristo entonces quien toma el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Pero quiero invitarte a que vayas al Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 49, donde el Evangelio nos muestra esta verdad que dice el apóstol Pablo con respecto a que Cristo murió por nosotros. Miren lo que dice Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 49. Dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces mire lo que dice acá el Evangelio según San Juan. Cristo tomó nuestro lugar. Y estas palabras las está mencionando Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel tiempo. Y dice Caifás que era mejor que un solo hombre muriera por toda la nación. Y luego dice: y no solamente por la nación, dice el evangelista, sino por toda la humanidad. Dice: para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, aquí la Biblia nos está mostrando de que Cristo tomó nuestro lugar, de que Cristo tomó
el castigo que nosotros merecíamos. Pero pasa un poco más adelante, en el capítulo 19, de aquí del mismo Evangelio según San Juan, aparece otro hombre que también tiene autoridad, y esto es importante que lo tengamos presente. Dice el versículo 4: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Entonces, mira lo interesante. Pilato es otra autoridad, y esto es importante tenerlo presente. En el primer pasaje que leíamos, dice que fue Caifás, y que era sumo sacerdote aquel año, quien profetizó que era mejor que Jesús tomara el lugar de toda la nación. Y ahora, Caifás era una autoridad religiosa, y ahora aquí aparece una autoridad política llamado Pilato, quien azota a Jesús y lo saca afuera, pero Pilato dice: he aquí el hombre. Cuando Pilato dice estas palabras, Pilato está declarando de que esa era nuestra condición, de que ese era el lugar que nosotros como seres humanos merecíamos: ser azotados por nuestros pecados, ser maltratados por nuestro mal proceder y ser muertos, ser crucificados. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice: ¿quién es el que condenará? Y luego responde él mismo y dice: Cristo es el que murió. Está hablando de este misterio, pero al mismo tiempo de algo que Dios ya estaba revelando, ya había revelado con la manifestación de su Hijo Jesucristo. Y es que Jesús tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Entonces, por esa razón, no hay condenación para los que estamos en Cristo, para los que hemos creído de que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Es entonces Cristo el representante de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros creemos de que Él tomó nuestro lugar, entonces no hay condenación para nosotros. Por el contrario, Él pagó la deuda que nosotros teníamos pendiente de nuestros pecados. Dice entonces que a través de Cristo nosotros somos santificados. A través de Cristo nosotros entonces somos purificados. Y quiero afirmarte esta verdad en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 9. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 9, dice la Escritura: y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad, dice la Escritura a los Hebreos, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade:
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, ¿qué dice acá el escritor a los hebreos? Que por una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, por esa sola ofrenda de Cristo, por ese solo sacrificio en la cruz del Calvario, hemos sido santificados, dice el versículo 10, y hemos sido perfeccionados para siempre. Esa es la verdad por la cual el apóstol Pablo estaba seguro de que no había condenación, de que no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque ya hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, porque ya hemos sido perfectos para siempre con la ofrenda de Cristo. Entonces, dice el versículo 18 también, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Quiero leerte algo que encontré con respecto a remisión. Dice que remisión es la desaparición completa en el paciente de los síntomas y signos de su enfermedad. Qué interesante. La remisión es la desaparición completa de los signos y los síntomas de la enfermedad en un paciente. El pecado, así como una enfermedad que se ha ido traspasando de generación en generación, cuando Cristo llega y purifica la vida del ser humano, ya no hay más remisión, ya no hay más, ofrenda por presentar, porque ya la ofrenda del cuerpo de Cristo ya nos ha limpiado. Y dice aquí Hebreos, donde hay remisión de los pecados, ya no hay más ofrenda que presentar. Entonces, esa seguridad que tenía el apóstol Pablo partía del hecho de creer de que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y vaya que eso lo estamos recordando mucho en estos días, en Semana Santa. Pero lo más importante no es recordar en estos días, sino por el contrario, creer firmemente en nuestro corazón de que ya no hay más condenación, porque Cristo tomó nuestro lugar y Él ha pagado el precio de nuestros pecados. Número 2, dice el apóstol Pablo también en ese versículo que estábamos leyendo, Romanos 8:34, dice Pablo, mas aún el que también resucitó. Esta es la segunda razón que menciona el apóstol Pablo por la cual ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y es que Cristo resucitó. Cristo se levantó de entre los muertos. La muerte no pudo retenerlo. Al tercer día, con poder y gloria, el Padre, por el poder del Espíritu Santo, lo levantó de entre los muertos. Esta es la tercera razón. Y quiero invitarte a que vayas a primera carta a los Corintios, capítulo 15, donde Pablo nos menciona con respecto a la resurrección de Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias,
luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces el apóstol Pablo menciona aquí de que Cristo ha resucitado. Y ahora, ¿por qué es importante la doctrina de la resurrección? Pablo dice, porque si Cristo no resucitó, entonces estamos todavía en nuestros pecados. Pero dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Ese es el sello del sacrificio y del ministerio de Jesús, su resurrección. El haber resucitado entre los muertos es la garantía de que nuestros pecados han sido perdonados, de que el pago por nuestras transgresiones ha sido hecho. Cristo se levantó de entre los muertos. Nuestra seguridad de que así como Él resucitó, los que estamos en Él, también vamos a resucitar en el postrer día. Dice el apóstol aquí que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Esto es lo importante del asunto, de que Adán es el representante de todos los seres humanos con respecto al pecado. A través de Adán el pecado entró en el mundo, a través de Adán entró la muerte, pero a través de Cristo entró el perdón de los pecados y la resurrección, la nueva vida que tenemos en Él. Dice Pablo, el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, a través de Cristo llega la seguridad de que vamos a resucitar por cuanto Él resucitó de entre los muertos. Esa es la segunda razón que traía firmeza al corazón de Pablo de que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Pero quiero transmitirte una verdad muy profunda con respecto a la resurrección. Y quiero que vayas por favor al libro de Hechos, capítulo 2, donde Pedro menciona en su primer discurso una verdad muy importante que menciona las Escrituras. Hechos capítulo 2, vamos a leer del versículo 22 en adelante. Dice Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué palabra más tremenda que menciona el apóstol Pedro aquí en su primer discurso? Dice en el versículo 24, al cual, a Jesucristo, Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte retuviese a Cristo. ¿Por qué razón? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, es un pasaje muy conocido, pero dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Voy a leer textualmente, dice Romanos 6, 23, para que entendamos la verdad que menciona Pedro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo tremendo del asunto? El pago del pecado es morir. Pero resulta que el Hijo de Dios nunca pecó. Jesucristo, en todos los días de su peregrinar en la tierra,
nunca pecó. Él tomó nuestros pecados, los llevó en la cruz del Calvario, pero Él nunca cometió pecado. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, en condenación por nuestros pecados, Jesús está pagando el precio de nuestros pecados. Pero después de haber pagado el precio, ya la muerte no lo podía retener. ¿Por qué? Porque Él no había cometido pecado. Por eso dice el apóstol Pedro, era imposible que la muerte lo retuviese. Era imposible que la muerte lo tuviera ahí prisionero, por cuanto la muerte opera bajo el pecado. Pero como el Hijo de Dios no había pecado, entonces la muerte tuvo que liberarlo, soltarlo, digámoslo así. Y por el poder de Dios mediante el Espíritu Santo, Jesús es levantado de entre los muertos, resucita al tercer día y ahora se cumple lo que Pablo menciona en el versículo que acabamos de leer. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la segunda razón que trae la seguridad de que en Cristo ya no hay condenación es que Él resucitó de entre los muertos. Y como decía ahorita, en este tiempo se está celebrando todo esto, pero es bueno que lo vivamos todos los días de nuestra vida. Tener la seguridad de que Cristo murió tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó y que podemos estar seguros de que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Volvamos a Romanos 8, versículo 34 y miremos la tercera razón por la cual ya no hay condenación. Dice el apóstol Pablo, el que además está a la diestra de Dios. Tercera razón que menciona el apóstol Pablo por la cual ya no hay condenación para los que están en Cristo. Cristo está a la diestra de Dios. Qué verdad tan profunda. El hecho de que Cristo esté sentado a la diestra del Padre, a su derecha, es sinónimo de autoridad, es sinónimo de señorío, es sinónimo de victoria. Entonces, ¿cómo podría alguien que está amparado bajo la cobertura de Cristo Jesús ser condenado? Si ahora Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y quiero que miremos esa secuencia que menciona el apóstol Pablo, y no solamente el apóstol Pablo, sino la Escritura misma. Quiero que vayamos a Hebreos nuevamente, donde leíamos ahorita Hebreos capítulo 10, versículo 12 y 13, para que miremos cómo la palabra de Dios, como una obra maestra, se va entretejiendo un libro con otro, una carta con otro, un texto con otro. Hebreos capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Dice el escritor a los hebreos, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Qué tremendo. Pablo menciona en Romanos 8:34 que además está Cristo sentado a la diestra del Padre. La tercera razón. Y aquí el escritor a los hebreos dice, Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, Cristo está sentado a la diestra del Padre, sujetando todo principado, todo dominio, toda autoridad a su obediencia. Y eso debería darnos la tranquilidad de que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Mire otro pasaje
Efesios capítulo 1, carta a los Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, aquí dice nuevamente el apóstol Pablo en otra carta, la carta a los Efesios, de que Cristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo y que se ha sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales y que se le dio el señorío sobre toda autoridad. Entonces, si Cristo es el Señor de señores, si Cristo es el soberano del universo, ¿quién podrá condenarnos? Si Él es el que nos ha perdonado, si Él es el que ha pagado el precio de nuestros pecados, si Él es el que ha pagado el precio de nuestros pecados, si Él es el que pagó el precio de nuestra condenación, ¿quién podría condenarnos siendo Él el Rey y el Señor de todo el universo? Y primero a los Corintios capítulo 15, donde leíamos ahorita con respecto a la resurrección, Pablo también lo menciona en el versículo 24, dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Dice el versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entonces, Cristo es el Señor del universo. ¿Quién podrá entonces condenarnos? Por eso el apóstol dice: ¿quién condenará a los que están en Cristo? No hay ninguna condenación. Y en último lugar, dice el apóstol en el versículo 34 de Romanos 8, donde estamos meditando, el que también intercede por nosotros. Cuarto lugar, la cuarta razón por la cual no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y dice Pablo, que Jesús intercede por nosotros. Esa obra que hace Cristo en este momento de interceder por nosotros, en los momentos de nuestra debilidad, en los momentos de nuestra aflicción, Cristo aboga por nuestra vida. Cristo aboga por nuestra condición. Cuando le fallamos, cuando pecamos contra la santidad de Dios, es Cristo nuestro abogado. Es Cristo quien presenta las razones por las cuales Él nos puede limpiar y perdonar, y es que Él tomó el lugar que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. Y por eso el apóstol Juan dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el único justo. Es Jesús aquel que justifica nuestra vida, y es Jesús quien intercede por nosotros. Pero quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4,
la carta a los Hebreos habla mucho con respecto a ese ministerio de Jesús como sacerdote. Y dice el versículo 14 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces dice aquí el escritor a los Hebreos que tenemos un gran sumo sacerdote, a Jesús el Hijo de Dios, a ese que traspasó los cielos. Y dice que Él se compadece de nosotros porque Él fue tentado en todo, a diferencia, y es que Él nunca pecó. Pero Él conoce la severidad de la tentación. Él sabe cuán frágiles somos ante el pecado. Por esa razón dice el escritor a los Hebreos: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Es cierto que fallamos, es cierto que ofendemos la santidad de Dios, pero es una realidad de que nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros en nuestras debilidades. Así que yo te invito en esta hora que si has pecado contra el Señor y no has arreglado tu situación con Él, puedas acercarte confiadamente. Ya no hay condenación. Él está intercediendo por nosotros. Puedes acercarte confiadamente, y dice el escritor, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos hallar misericordia, podemos alcanzar el oportuno socorro cuando nos acercamos al trono de su gracia. Acércate confiadamente, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados, y Él que intercede por nosotros será fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 4 razones por las cuales no podemos ser condenados. Si nos amparamos en el sacrificio de Jesús, si decidimos vivir una vida en santidad, si en nuestra debilidad nos amparamos bajo su sacrificio, si en nuestros pecados corremos a su presencia y pedimos perdón, no hay condenación para los que estamos en Cristo. No hay condenación porque Él murió por nosotros. No hay condenación porque Él resucitó de entre los muertos. No hay condenación porque Él está sentado a la diestra del Padre y es Rey y Señor. Y porque Él está intercediendo por nosotros. Acerquémonos en esta hora en plena certidumbre de fe en nuestro corazón, de que Él es real, y experimentemos su paz y su perdón. Quiero bendecir tu vida y declarar que la gracia de Cristo llene tu corazón, que bendiga a los tuyos, que bendiga lo que haces, que guarde tu salida y tu entrada como ha prometido en su palabra, y que la gracia del Señor pueda darnos esa fuerza y esa firmeza para continuar hacia adelante, viviendo en integridad y fidelidad a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Chao, chao.